Bien, estamos de regreso en La Voz TV. Le anticipábamos que esta noche estaría con nosotros el licenciado José Refugio Rodríguez Núñez, quien lidera la defensa de Joaquín Guzmán Loera El Chapo. Hoy tuve la oportunidad de saludarlo a temprana hora, concretamos esta entrevista y yo le agradezco bastante, licenciado Cuco, que esté con nosotros y que comparta pues diferentes puntos de vista en torno a la situación legal de El Chapo Guzmán. Licenciado. Jorge, tenemos una amistad de muchos años. Es un honor para mí estar aquí contigo. Te he comentado que yo no soy muy amante de estar en los medios. Había logrado permanecer durante 35 años, de 36 años de mi vida, lejos de reflectores, con una aparición esporádica cuando tuve el honor de acompañar al doctor Raúl Carranca en el asunto de la ESME, y que por ahí la televisión me exhibió en algunas pequeñas cosas, pero era diferente. Después siempre estuve alejado de ellos. Ahora fue imposible porque el mismo gobierno fue el que sacó mi nombre, la prensa se dio cuenta y me han estado buscando. Si he tenido contacto con prensa nacional y el día de ayer tuve el honor de que una televisión extranjera viniera hasta Morelia a platicar conmigo, pues estaría muy mal de mi parte no estar aquí contigo, con mi estado, porque aunque nací en Culiacán, Sinaloa, yo soy michoacano porque aquí crecí. Y ahora que descubrimos que somos paisanos, que crecimos, yo en Antunes, tú, 1 de septiembre, pues te imaginas lo bonito que siento estar aquí contigo, ¿verdad? No, licenciado, muchísimas gracias, de verdad que para mí es un placer, de veras, que esté con nosotros aquí, sobre todo porque vamos a conocer de primera mano el caso de Joaquín Guzmán Loera. ¿Cómo está en este momento, licenciado? Obviamente entiendo y entendemos que se tienen que cuidar formalidades porque el proceso sigue, pero en este momento, ¿qué es lo que nos podría aportar, licenciado? Cuando me preguntas cómo está en este momento, quisiera que me aclararas a qué aspecto te refieres, a su aspecto legal o a su aspecto emocional. Legal. Bueno, en cuanto a su aspecto legal, pues debo decirte que aunque los medios, o mejor dicho, Gobernación y Prevención de Readaptación Social me sacaron a luz pública como defensor de él, lo cierto es que yo desde marzo o abril del 2014, yo ya estaba en la defensa. Yo estuve como su defensor en 10 procesos penales que tiene abiertos. Y el objeto por el que me llamó fue porque le hablaron de mí en cuanto a experiencia en materia del procedimiento de extradición. Él me encomendó ver a un abogado de Estados Unidos. Existe un abogado de Estados Unidos que ha estado en Morelia, él ha venido a verme a Morelia, con el que iniciamos una relación laboral porque yo no lo conocía. Ahorita es mi amigo, lo estimo. Es William Stuart, un señor de una gran capacidad. Y él me fue presentando el panorama de la situación legal de Joaquín Guzmán en Estados Unidos, donde hay 5 causas abiertas. Esta situación se la vine platicando a Joaquín Guzmán. Al mismo tiempo me fui empapando de todos los asuntos. Y en México el panorama que yo veía era esplendoroso. En materia penal, las pruebas cuentan no solamente en cuanto al contenido, qué es lo que hay, qué es lo que le incrimina, qué señalamientos hay, qué cosas derivan en contra de él de las que pueda demostrarse que existe un delito y que él es culpable. Porque hay que ver también cómo llegaron esas pruebas al proceso. La forma de incorporación es muy importante. Como todos sus procesos eran ya viejos, arriba de 3 años, yo fui encontrando un detalle, que en todos había retraso en la puesta inmediata a disposición de los detenidos que hablaban en contra de él. Y esto a raíz del caso Casells, pues salió a la luz pública que era prueba ilícita. Yo ya lo venía manejando desde antes, un año antes. Yo llevo una defensa de unas personas de Antunes, donde hubo 18 detenidos, y en donde mi estrategia de defensa fue prueba ilícita por violación al derecho de puesta inmediata a disposición. Entonces, con toda esa experiencia, pues cuando vi la actuación de Joaquín, le dije, señor, el resultado para nosotros nomás es uno, nos va a ir bien.
porque cuando la prueba es ilícita, ya está el derecho, ya está la violación de derechos fundamentales, y entonces la autoridad ya no puede usar el arbitrio judicial. El arbitrio judicial es la libertad que tiene el juez para una prueba de testigos, hacerla para un lado o para otro, de acuerdo con la credibilidad que le da el testigo, respetando algo que se llaman principios de la lógica, avances de la ciencia y máximas de la experiencia, que forman en su conjunto algo que se llama sana crítica. La sana crítica no es algo que tenemos todos los seres humanos. La sana crítica es esa facilidad que tienes tú para conocer un hecho, juzgarlo, siempre cuando lo hagas con prudencia, cuando lo hagas con honestidad, cuando lo hagas de forma imparcial, cuando no te cargues hacia un lado o hacia otro por conveniencia. Esa es la sana crítica y se compone de esto. Entonces, por eso mismo, cuando el éxito de una defensa depende de que el juez valore conforme a la sana crítica, pues llevamos un riesgo muy grande de perder, porque el juez le puede hacer para este lado o lo puede hacer para este lado. Pero cuando tenemos prueba ilícita, porque las pruebas derivan de violación de derechos fundamentales, tenemos al juez acotado. Entonces, eso me dio fortaleza. Este tipo de explicaciones, así como te las estoy platicando, se las platiqué a Joaquín Guzmán Loera, a quien en aquel tiempo yo no tenía el gusto de conocerlo. Yo recuerdo las primeras entrevistas donde encontraba una persona con la mirada seria, fija, penetrante hacia mí, la misma de una fotografía que aparece después de su fuga. Y así fueron 4 entrevistas que tuve. Le comentaba a otros compañeros litigantes, codefensores. Y bueno, y Guzmán nunca se ríe, porque él, y siempre que lo encuentro de esta manera. Pero después que fui brincando esa barrera, fuimos platicando de muchas cosas. Y fui adquiriendo confianza en él. Recuerdo una vez que me fui a trabajar a Playa del Carmen, a aislarme porque tenía mucho trabajo. Estuve como 12 días allá. Y cuando regresé me dijo, licenciado, ¿y con quién se fue? Le dije, solo. Oye, ¿por qué no fue acompañado de una mujer? Y ya le dije, porque si voy con una mujer tengo que atenderla, entonces no podría trabajar. Trabajar, exacto. Dijo, porque si no tiene quién, yo puedo mandarle a alguien. Le dije, no, afortunadamente no me ha ido mal en la vida en ese terreno. Y ya como que ahí fuimos brincándonos a un camino más de confianza. Una confianza relacionada con lo jurídico y en el aspecto de tocar temas de bromas. Él estaba privado de su libertad, ahora también lo está. La situación en que estaba antes también era difícil. Y entonces platicábamos de mariposa monarca, platicábamos de delfines, platicábamos de mujeres y bromeábamos. Su debilidad son las mujeres. También los servidores. Por algo son. ¿Verdad? Y fue surgiendo una confianza de tal manera que un día de la noche a la mañana me enteré por un compañero por Granados que me dijo, oiga, me dijo el señor, que en lo sucesivo cualquier escrito que se presente en los asuntos tiene que estar supervisado por usted. Y ya pues me sorprendió. Y ya después me hizo comentarios de confianza y así estuvimos. A estas alturas, el trato de habernos seguido cuando estuve detenido, el trato y el respeto con el que él me trataba, pues se va generando una cuestión de estimación. A mí siempre me trataba con respeto, me dio mucha confianza y muchas veces me dijo palabras que lo comprometen a uno. Y algo que me queda muy claro es como un mes y medio antes de que se evadiera de Altiplano, me fue poniendo impedimentos para que yo fuera a verlo. Normalmente yo iba 1 o 2 veces al mes. Por regla general, en sábado y domingo, o un sábado o un domingo, pero era muy poco lo que iba. Y un mes y medio antes me fue bloqueando. Y ahora entiendo que fue una forma de protegerme. Porque usted no estuvo involucrado. No, para nada. Mi relación ha sido eminentemente jurídica. No me hubiera prestado. Que le voy a decir también, desconozco, yo no tengo pruebas para decir que mi compañero Oscar Manuel Gómez Núñez, por cuyo conducto llegué a la defensa,
se haya prestado. Porque sí es cierto que tiene un señalamiento de un testigo, pero ese señalamiento fue arrancado por violencia, no fue lo que quiso decir la persona. Okay. Y en ese antecedente también hay violación de derechos humanos, con los que yo considero que se va a poder anular y Oscar va a recobrar su libertad. Pero llegó esto, entonces ahora que lo detuvieron, pues yo me sentí obligado a estar en la defensa y a presentarme sin que nadie me llamara. Y actualmente lo que nos preocupa, lo que tenemos en mano, pues son 2 procedimientos de extradición. Es una solicitud que viene de Estados Unidos, donde le pide al gobierno mexicano que le entregue a Joaquín Guzmán Loera para juzgarlo por un proceso penal ante la Corte de Distrito ante la Corte Federal del Distrito Sur de California, que es la de San Diego. Los hechos de esa solicitud de extradición se remontan a 1993, 1994. La acusación del gran jurado en Estados Unidos fue en el 95 y después en el 96 hubo un reemplazo, una cuarta acusación. Son mecanismos propios del sistema americano, pero sobre la base de los mismos hechos. ¿Por qué un reemplazo? Porque se incorporaron nuevos inculpados, pero los hechos de la acusación de Joaquín eran los mismos que ya estaban desde 93, 94, 95. En el 98, un funcionario de la Embajada Americana presenta una solicitud de detención provisional con fines de extradición ante Relaciones Exteriores. Traducido al español, no es más de que un pedimento que le hace el gobierno americano para decirle: oye, yo sé que en México está Joaquín, yo lo estoy buscando porque acá cometió un delito. Trata de detenérmelo porque no quiero que se me vaya a escapar. Y si tú lo detienes, cuando lo detengas, 60 días después te voy a presentar una petición formal de extradición. Eso llegó, el gobierno mexicano lo tuvo desde el 98 sin darle trámite. El trámite se le dio en 2001, los motivos los desconozco, no constan en el expediente y no sé otra cosa. Y ahí estuvo, Joaquín sabía de esa extradición porque allí hay amparos donde se estuvo defendiendo. Entonces, cuando se escapa y luego lo vuelven a detener en febrero de 94 en Mazatlán, pues él ya sabía que había esa solicitud de extradición y por eso surgió la inquietud de buscar a alguien que conociera la materia. Por ahí hubo una persona, yo tengo conocimiento que hubo una persona que le recomendó a su servidor porque sabía que yo había tenido ya experiencia desde 1998, 99 en materia de extradición, y fue como llegué con él. Esa solicitud actual, que fue la primera que le hicieron saber, nosotros ya contestamos o pusimos excepciones a las defensas para decirle al gobierno mexicano: esto no procede. ¿Por qué evitarlo, licenciado? ¿Por qué evitarlo? Porque la petición no reúne los requisitos que marca el tratado. ¿Por qué no lo reúne? Porque un motivo por el que no puede proceder la extradición es la prescripción. Okay. Si bien es cierto que cualquier trámite buscando la extradición de una persona interrumpe la prescripción y que en este caso ya está un motivo como fue aquel pedimento del 98, también es verdad que el tratado dice que todo pedimento de extradición, todo procedimiento de extradición debe iniciar en la vía diplomática. Sí. Y tenemos una convención de Viena sobre relaciones diplomáticas que dice que un país, un estado puede tener una representación estatal en otro estado a través de una embajada que se llaman misiones, y las misiones pueden ser encabezadas por un embajador y el embajador es representante del estado vecino. En este caso el embajador en México representa a Estados Unidos y como representante pues es él el que debe firmar las notas diplomáticas. También es verdad que todos en nuestro trabajo nos podemos ausentar por un motivo, en forma permanente o en forma transitoria.
y la embajada no puede quedar acéfala como no puede quedar el trabajo que desempeñamos nosotros. Y entonces queda alguien para suplirnos. Claro. En el caso de la embajada, la convención de Viena sobre relaciones diplomáticas habla que el embajador puede dejar en su lugar un interino, o sea, un suplente, pero tiene que avisarle a Relaciones Exteriores quién va a ser su suplente. Si no lo hace el embajador, lo tiene que hacer un funcionario de Estados Unidos de Relaciones Exteriores. Pero entonces siempre debe haber un encargado interino de la embajada cuando no está su titular. Sí. ¿Por qué toco este tema? Porque aquella nota diplomática del 98 en el que México tuvo por primera vez conocimiento de que a Joaquín Guzmán lo querían en Estados Unidos, la firmó un funcionario administrativo, ahorita no recuerdo el cargo, pero nunca se justificó en el expediente que él estuviera como encargado interino de la embajada y tampoco era embajador. Entonces, si el pedimento no está por persona legítima, es nulo. Y si es nulo, él no existió. Y si no existió, no se interrumpió la prescripción. Me falta decir qué es la prescripción, porque nuestro auditorio no todos son abogados. La prescripción es una figura por la que con el paso del tiempo se ganan y se pierden derechos. En materia penal puede haber prescripción de la acción penal, que se da cuando se comete un delito. Ese delito tiene una pena mínima y una pena máxima. Entonces tú sumas la mínima, sumas la máxima, la divides entre dos y sacas el término medio aritmético. Ese término medio aritmético es la prescripción. Si la persona se encuentra prófuga durante la mitad de ese término medio aritmético y no lo han detenido, la acción penal prescribe. Okay. Entonces, en este caso, el delito de que se acusa en San Diego a Joaquín tiene un término medio aritmético de 17 años y medio. Entonces, si los hechos fueron de 93, si el último, la cuarta acusación de reemplazo es de 2006 y estamos en 2016, son 20 años. Si el pedimento intermedio es nulo, ya prescribió. Es decir, en Estados Unidos en este momento, con esta lógica, no hay delito que perseguir. No, en Estados Unidos sí hay delito que prescribir. Okay. Porque en Estados Unidos los hechos ocurrieron en 93, 94. Sí. Si el gran jurado acusa antes de 5 años después de que ocurrieron los hechos, una vez que acusó, ya jamás prescribe el delito. Okay. Pero el tratado dice que el delito no ha prescrito conforme a las reglas de Estados Unidos o a las de México. Y conforme a las de México ya prescribió por lo que te estoy diciendo. Entonces, pues esta petición de extradición, el gobierno mexicano legalmente está obligado a declararla improcedente. Muy bien. Esta es una. Esa es una. Tenemos otra que viene del Paso, Texas. Esta petición de extradición del Paso, Texas, es para que sea juzgado en la Corte de Distrito, en la Corte Federal del Distrito Oeste de Texas, que está en El Paso, Texas. Esta ya tiene delincuencia organizada y ya tiene delitos contra la salud, tiene tráfico de armas, tiene homicidio, que el homicidio merece pena de muerte en Estados Unidos. Y entonces la prescripción ya no opera. Aparte que son hechos más recientes. Aquí, ¿cuál es la estrategia de defensa? Que el tratado de extradición dice que las pruebas que aporta Estados Unidos a una petición de extradición deben ser suficientes y bastantes como si se tratara de enjuiciar al reclamado aquí en México. Aquí en México se enjuicia a una persona con una orden de aprehensión y el auto de formal prisión. Ambas resoluciones deben tener demostrados 2 elementos: cuerpo del delito y probable responsabilidad. Entonces, aquí tendría que estar esas pruebas que arrimó Estados Unidos, deberían ser suficientes para demostrar que existe una persona que murió y que Joaquín de alguna forma tuvo que ver en su muerte
bien sea porque lo mató él, Autor material o bien sea porque es coautor, porque de alguna forma indujo o auxilió o hizo algo para que lo cometiera, o sea, que tuvo una implicación en esa muerte. También debe estar acreditado que existe una organización delictiva para cometer delitos contra la salud en forma permanente o reiterada. Y también debe estar demostrado pues que se manejó droga en Estados Unidos, droga que de alguna forma tuvo efectos o consecuencias en Estados Unidos. ¿Y qué pruebas nos arrimaron? Nos arrimaron 5 testigos. Hay inspecciones, hay todo de que se justifica la existencia de la droga. Pues yo no me meto a decir que no hay cuerpo del delito y todo. Mi argumento es, las pruebas que arrimó Estados Unidos son insuficientes para demostrar que Joaquín Guzmán es culpable, o sea, que él tuvo una participación en esos hechos delictivos materia de la petición de extradición. ¿Por qué? Porque tenemos 5 testigos, pero 4 no lo conocen. Si ustedes no me conocen a mí, no pueden avalar ni mi buena conducta ni mi mala conducta. Si ustedes no me conocen a mí, no me pueden imputar ninguna actividad delictiva. O si me la imputan, pues no tiene valor, porque entonces ustedes no conocieron el hecho por sí mismo. El testigo que sí lo conoce hace 2 señalamientos, pero un señalamiento sobre un hecho es de oídas. Y el otro señalamiento, aunque le hace una imputación, no dice cómo lo conoció. Y si bien es cierto que dice que él estuvo en una reunión con Joaquín Guzmán Loera y con otros personajes, pues no dice qué se trató en esa reunión. Tú el día de hoy comimos juntos. Sí. Y tú no eres licenciado porque comiste conmigo, ni yo soy periodista porque comí contigo. Entonces, el simple trato, el simple contacto, no hay nada. Si una persona nos vio, pero no supo de qué estábamos platicando, ¿qué actividad delictiva nos puede imputar? Esa es la esencia, se ve muy simple, ¿no? Entonces, ¿yo qué digo? Que no hay elementos para extraditar. No es en este punto, te quiero marcar esto. Sí. En este punto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por ahí 97, 98, dijo, estas pruebas no son necesarias a la petición de extradición, porque analizar este requisito a la luz del derecho mexicano sería invadir la jurisdicción de Estados Unidos. Okay. En aquel tiempo la Constitución estaba arriba, los tratados internacionales estaban abajo. A raíz de la reforma constitucional de junio de 2011, los tratados constitucionales que tienen derechos humanos están a la par de la Constitución. Y el tratado de extradición, si bien es cierto que no es un tratado de derechos humanos, contiene reglas del debido proceso. Y el debido proceso es un derecho humano. ¿Qué es el debido proceso? Porque volvemos a lo mismo. Nuestro público no puede saber qué es. El debido proceso son las formalidades, son las reglas que deben observarse en un procedimiento. No basta que a una persona se le acuse de un delito, sino debe estar demostrado que el delito existió y que es culpable, pero se le tiene que dar derecho a que se defienda y se le debe dar derecho a que ofrezca pruebas y se deben aportar otras pruebas y se deben valorar. La forma como se aportan, la forma como se desahogan, la forma como se valoran esas pruebas es debido proceso. Todas esas reglas son debido proceso. En el caso del tratado de extradición, tiene algo que se llaman garantías judiciales. Las garantías judiciales son parte de las reglas del debido proceso. Esas garantías son derechos de la persona que deben satisfacerse en este caso, para que se pueda conceder la extradición. Y si México pactó con Estados Unidos, 2 estados soberanos, y si se hicieron concesiones recíprocas, si pactaron, oye tú Estados Unidos, cuando yo te pido a una persona para que se venga para acá porque aquí comete un delito, tú analiza a la luz de tu legislación si las pruebas que yo te aporté son suficientes para enjuiciar a la persona conforme a tu derecho ahí en Estados Unidos. Pero también recíproco, si está acá conmigo y tú me lo estás pidiendo, entonces yo voy a hacer lo mismo. Entonces aquí estamos haciendo una concesión de soberanías. La soberanía era entendida en el pasado como una supremacía hacia el interior y como una autonomía hacia el exterior. No se recuerden la doctrina Monroe, donde no podemos meternos en lo de los estados, básicamente, de manera simple.
de tal manera que somos autónomos, independientes de otro Estado, que podemos hacer lo que queramos. Pero cuando hay tratados internacionales, creamos compromisos, ¿verdad? Y en esos compromisos nos hacemos concesiones recíprocas en uso del poder soberano. Y si está pactado acá, me lo tienes que respetar. Y si esto se convirtió en una garantía judicial para Joaquín, entonces la Suprema Corte tendrá que estudiar esta garantía judicial a la luz de la reforma de 2011, a la luz de la Constitución y a la luz de la Convención Americana y a la luz de la Convención de Viena sobre tratados. ¿Qué dice la Convención de Viena sobre tratados? Pacta sunt servanda. Los tratados son para cumplirse y que el cumplimiento de ellos es de buena fe. Y también dice que el derecho interno no es justificante para no cumplir con un tratado. Entonces aquí, pues yo pienso que nuestra Suprema Corte tiene que cumplir con ello. En esos dos asuntos, aparte de muchas cosas más, fundo mi defensa. Bien, el licenciado, son apreciaciones que me gustaría conocer de usted, pero el evitar la extradición de Joaquín Guzmán Loera no es tanto porque las cárceles de los Estados Unidos sean un poco más rígidas que las de México, que nuestro sistema penitenciario en nuestro país esté debilitado y que pueda incluso prestarse a una nueva evasión de la justicia. Mira, es una pregunta muy interesante, qué bueno que la haces. La situación penitenciaria en México se encuentra muy por abajo de los estándares mínimos que marca la ONU para las personas privadas de su libertad. El que una persona se encuentre privada de su libertad no lo hace perder su dignidad humana y sigue conservando derechos humanos y sigue conservando reglas mínimas de tratamiento que los cefereros federales no cumplen. Joaquín Guzmán Loera, de manera contraria a lo que dice Gobernación y de manera contraria a lo que dice Prevención y Rehabilitación Social, se encuentra en una situación inhumana, se encuentra segregado. Es una persona que se encuentra en un cuarto de 2x4 en el que su ropa y sus cobijas no le bastan para soportar las bajas temperaturas que en este tiempo se están viviendo en Toluca. Porque la Federación niega esto. Lo niega, pero como dijo un compañero abogado, a ver, demuéstrame en qué condiciones está. Nomás lo niega, pero no dice en qué condiciones está. Yo de viva voz te lo puedo decir. A mí Joaquín me dijo, licenciado, busque un acercamiento con el comisionado y dígale que yo no quiero que me trate mejor que los demás, pero que no me trate en forma desigual. Yo estoy pasando mucho frío. Me tienen en condiciones inhumanas. Es una queja directa de la persona que está detenida. Y tengo que creerle porque hasta ahorita en lo que hemos platicado jamás he encontrado una mentira de él. ¿Usted le cree al Chapo? Yo le creo. Pero además, ¿cómo no le voy a creer? Si lo detuvieron, llegó un viernes al altiplano, yo estuve sábado, domingo, lunes y no lo pude ver. El martes logré pasar a verlo porque había una audiencia en la que le iban a notificar la petición de extradición y una condición para que tenga validez es que esté su abogado. Fue así como lo pude ver. Y fue así como lo pude ver. Y después, sí es cierto, ya no intenté verlo hasta una semana después, ya que presenté las excepciones porque se me venía el mundo encima, para que en 3 días contestara excepciones, como eran 2 peticiones, y le notificaron un martes, tenía miércoles, jueves y viernes para una, y luego tenía sábado y domingo y lunes para la otra. Entonces me dediqué de lleno a contestar a formular excepciones. Y después pasé a verlo, intenté verlo y sí logré entrevistarme durante media hora. Pero media hora que es una tercera parte de lo que tiene derecho, porque nuestras entrevistas anteriores eran de hora y media. Y después de ese día no hemos logrado acceso con él. Todavía yo el viernes me presenté y me dijeron que todavía no se autorizaban mis documentos. Y me dijeron, ni te arrimes, habla por teléfono a ver cuándo están. Mi compañero Granados
Habló el martes y el día de hoy volvió a hablar Y y no hay respuesta. ¿Está aislado? Tenemos como 20, claro que sí, porque tampoco va su familia. No pasa su familia a verlo. No sabemos cómo esté, ignoramos su estado de salud, ignoramos todo. Yo, al igual que su familia, tengo el grave temor de que se vaya a enfermar y sostengo con absoluta firmeza que está siendo víctima de tortura, que es una grave violación a su derecho humano. La tortura no se requiere que me den Tehuacán, que me pongan una bolsa de plástico sobre la cara para que no pueda respirar, que me den agua, que me apliquen golpes. Esa es una tortura activa. Pero ¿acaso no es lo mismo que me dejen en un cuarto aislado pasando frío toda la noche? Que me estén despertando cada 2 horas para tomar lista y para que decir, sí, estoy aquí, no me he ido. ¿O acaso no es tortura que lo tengan segregado y que no pueda hablar con su abogado, que no pueda hablar con su familia, que no pueda tener contacto con otras personas? El ser humano es un animal político que no puede vivir aislado. Cuando una persona se encuentra en esta situación, que no puede ser por más de 6 meses y que es por cuestiones disciplinarias, no puede ser nomás porque sí, hay reglas, y la regla es que debe estar siendo atendido por un médico y siendo atendido por un psicólogo. Hasta ahorita nunca nos han demostrado que un médico o un psicólogo está atendiendo. Los derechos humanos son inalienables, es algo que nos pertenece. Nadie nos los puede quitar. Es cierto, se pueden limitar. La libertad es uno de los derechos humanos más valiosos y se puede limitar. ¿En qué casos? En los casos que la Constitución dice. Pero entonces, ¿qué tenemos? Si yo tengo el derecho humano y si me lo están restringiendo, pues es la autoridad la que debe demostrar que me lo está limitando con justa causa. Si me tiene privado de mi libertad, y si yo me quejo de que está aislado, de que está segregado, de que está sufriendo torturas, como me encuentro en poder de ella, donde yo no puedo llevar testigos, donde yo no puedo tener ninguna prueba, pero ellos tienen cámaras, tienen bitácoras, ¿quién puede demostrar que estoy mintiendo? O que está mintiendo mi otro compañero Vadillo, que muchas veces ha lavado la voz y ha dicho lo mismo que el servidor. El gobierno. Licenciado, ¿Sean Penn entregó el Chapo Guzmán? No, te voy a decir por qué razón no. Se ha especulado y se ha dicho eso. Yo no puedo decir que fue Sean Penn, porque Sean Penn se entrevista en octubre con Guzmán. Dice la prensa y todo, no me consta a mí, cerca de Cozalá. Cozalá, porque ahí está el mapa, está hacia el lado sur de Sinaloa, acá, al norte, un poco al oriente de Mazatlán. A Joaquín lo detienen este año en Los Mochis. Penn lo ve en la sierra, en Lo Solo, y a Joaquín Guzmán lo detienen en la zona urbana. No podemos hablar, sería ilógico. ¿Él pensó en salir del país cuando estuvo evadido de la justicia? Desconozco, no tuve la oportunidad de platicar con él para saber eso. Yo considero que no. Si lo hubiera hecho. Lo hubiera hecho. Lo hubiera hecho. De veras, los mexicanos tenemos algo arraigado. Somos personas que nos apegamos mucho al terruño, al lugar de donde somos. Siempre queremos estar allí, queremos estar. Si nos salimos fuera, siempre tendemos a regresar. Sí, claro. Tú lo haces. Para nosotros es una felicidad cuando tenemos oportunidad. Tú ir a 1 de septiembre, yo ir a Honduras a andar con mis amigos, disfrutando, conviviendo con aquellos amigos de la infancia. Y por regla general, sí somos todos los mexicanos. Él era feliz en su sierra, o es feliz en su sierra, ¿verdad? Ahorita no está. Y pues él llegó ahí, bajó a la ciudad, no sé para qué, ¿verdad? Llegó hasta Manuel Juárez. Sí. Cuando bajó a la ciudad tuvo problemas y mejor se fue a la sierra. No entendió el mensaje de Manuel Juárez. Licenciado, ¿qué opina del manejo mediático que el gobierno federal le ha dado a la detención de Joaquín Guzmán? Bueno, mira, es justificable y razonable que lo hagan, ¿no? Lo exhibieron como su trofeo y aparte pues le sirvió para tapar
situaciones que está viviendo el país. La misma prensa y los memes lo han dicho, ¿verdad? Que ahí sacan cuando el presidente le dice, Chapo, vente para acá porque se está desbaratando el país, luego te vuelvo a dejar ir y tantas cosas. Entonces, México está viviendo una situación muy difícil, la está viviendo, y coincidió la captura de Joaquín con la evaluación del peso, que no lo han aceptado, y con la situación que está viviendo. Pero además, hay que ser objetivos. Joaquín fue una persona que exhibió al sistema penitenciario mexicano. Claro. Nuestros dos centros máximos de readaptación social es Puente Grande y el Altiplano. Y de los dos se evadió. Y de los dos se le va. ¿Qué hace con esto? Pero además hay que tomar en cuenta una declaración que yo no recordaba, pero que dijo Peña Nieto cuando logró recapturarlo en Mazatlán, y que dice que no se volvió a evadir, y no recuerdo qué frase da, pero... Misión cumplida. Cuando lo capturó en Mazatlán, ¿qué dijo? La anterior fue... La anterior. No recuerdo, pero sí, dio un mensaje. Y que le preguntan a usted, oiga, ¿y a usted no se lo va a fugar? Dijo, estaría el colmo o algo así. Sí, claro. Y se les va. Entonces, pues es obvio. Esto les pegó, los exhibió. Logran detenerlo, y yo veo una venganza del Estado mexicano hacia Joaquín Guzmán, pero no solo hacia Joaquín Guzmán, porque hay otros detenidos con la fuga, y todos ellos están sufriendo también condiciones, vejaciones, humillaciones y tratos crueles e infamantes. Ayer una de mis auxiliares, que ve a Edgar, a quien también represento, Edgar es el cuñado de Joaquín Guzmán, que está preso por la fuga de Guzmán, me dijo que no pudo pasar a verlo. Y un día antes me había dicho que de estar en módulo, que es un área con mayor privilegios, fue cambiado a un área de segregación, y se nos está bloqueando para verlo. ¿Teme que se le vuelva a fugar el gobierno? ¿Su opinión? ¿Tú temerías? Yo sí temería. Yo entiendo que es claro que sí tienen miedo, claro que sí temen. Si es una persona que se me ha ido 2 veces, pues si yo fuera el Estado, tendría que extremar precauciones. Pero una cosa es que extreme precauciones, y otra cosa es que le pisotee los derechos a la persona. Bien, licenciado, ¿los mensajes de Key del Castillo y Joaquín Guzmán son verídicos? ¿Se deformaron, se ajustaron a las realidades, acomodaron? Mira, son mensajes que yo no tuve en mis manos, que yo no los obtuve de los instrumentos, de los objetos, de los aparatos donde los sacaron. Entonces, no te puedo contestar eso. Sé que existieron, sé que existió la comunicación, porque pues tengo Granados, es mi compañero, es mi amigo, somos codefensores, y él me dice que sí obtuvieron información de su radio. No sé hasta qué punto. No. Hay aspectos que como abogado, si no me interesan para la defensa, ¿para qué pregunto? ¿Para qué los traes y los metes? Es muchas cosas, es más lo que sé, es lo que lo sé fuera de proceso, todo lo sé por los medios. Porque hay cosas, por ejemplo, yo no puedo platicar con Joaquín para que me diga algunas cosas, y tampoco le preguntaré si no me las cuenta. Licenciado, por último, le repito la pregunta de un inicio, el tema que abordábamos en un inicio. En este momento, ¿hay o no hay condiciones para que Joaquín Guzmán sea extraditado a Estados Unidos? Bueno, te estoy diciendo que los 2 pedimentos que hay son improcedentes, y te dije por qué. Sí. Entonces, no hay condiciones. Van a llegar otras peticiones. Vamos a ver. La experiencia me dice que todas las peticiones que han llegado de Estados Unidos, y que yo he tenido en mis manos, y que son alrededor de 35, que sí te puedo hablar de experiencia, todas son deficientes. Con la ventaja de que ahora las tenemos en la Constitución, y que ahora tenemos los derechos humanos en la Convención, y tenemos más herramientas para pelear. Okay. Yo considero que no estoy soñando que voy a derrotar a los molinos de viento. Yo considero que tengo armas jurídicas para que nos vaya bien. Estoy consciente que estoy luchando contra el aparato del Estado. Sí. Estoy consciente que nuestro Poder Judicial no tiene autonomía, porque el presidente de la República nombra a los ministros,
Y en esta vida el que pone manda. Pero también la preparación que he tenido en los últimos años me ha enseñado que fuera de México tengo herramientas. Que Joaquín Guzmán es titular de Derechos Humanos en México, pero también es titular de Derechos Humanos internacionales. Que puede ir ante la Convención Interamericana de Derechos Humanos a presentar una queja y que en la Convención Americana hay una medida cautelar que puede suspender una extradición injusta. Pero además, como tiene 10 procesos en México, tenemos herramientas para a través de juicios de amparo estar parando la extradición. Y ahí mi compañero Vadillo, que sin ser defensor en los procesos penales, pero que sí es amigo de Joaquín, sí es conocido de Joaquín, ha estado haciendo su trabajo y ya está presentando amparos y no creo que vaya a dejar de presentarlos. Y otros pues, lo haremos también nosotros. Entonces, yo confío en un éxito, no puedo prometerlo ni asegurarlo, pero no estoy soñando, no estoy divagando. La formación que he tenido me ha dado la capacidad y primero me siento orgulloso de estar en la defensa, pero también me siento con la fortaleza, con la capacidad, con la preparación para luchar contra el Estado mexicano. Licenciado, un gusto, de verdad, platicar con usted en este estudio. El gusto fue para mí. Gracias. Bien. Y de esta forma llegamos a la parte final de este espacio. Agradecerle, como siempre, el favor de su atención, nuestro invitado, el licenciado José Refugio Rodríguez Núñez, quien lidera la defensa de Joaquín El Chapo Guzmán Loera. Gracias, llegamos a la parte final, nos vemos la próxima. Esto es La Voz.